Bienvenidos, es un gusto acompañarlos. Aquí comienza el Andén, el programa de los jóvenes para los jóvenes, donde hablamos de política y como siempre es un gusto acompañarlos. Soy Camila Carvajal. Usted puede participar de esta discusión usando en redes sociales numeral el Andén en Blue. María Camila, buenas noches, bienvenida. Camila, un gusto saludarla a usted, a quienes nos ven y nos escuchan en esta noche. Una semana muy movida, salimos un poco del tema de la paz total y ya están sobre la mesa la mayoría de las reformas del presidente Gustavo Petro, su gobierno, incluso hubo retiro de ministros. Eso le iba a decir, fin de semana de retiro, se encontraron todos los ministros del presidente Gustavo Petro porque le están poniendo fechas y empezaron a pavimentar el camino para la polémica reforma a la salud con la ministra Carolina Corcho y su decisión. Definitivamente se acaban las EPS y va a crear el gobierno los puestos de salud en zonas rurales. Dice la ministra, crear un puesto de salud en el barrio, uno por cada 20.000 colombianos, y eso ha despertado todo tipo de reacciones, pero también reforma al trabajo y reforma pensional. Exactamente, reforma al trabajo, Camila, que ya trae un tema sobre la mesa y es la regulación de las plataformas digitales. Más de 700 aplicaciones está ya pues tramitando, dialogando en mesas de trabajo con quienes hacen parte de este gremio, Camila, y también la reforma al sistema carcelario. Un tema sumamente polémico, fue quizás el debate de la semana. No se me adelante, ya vamos para allá, ya habrá debate, que ese es el tema de esta noche en el Andén. Pero sabe, esta semana también un tema que le preocupa mucho a los jóvenes fue la decisión del ministro Alejandro Gaviria. Hay cambios en las condiciones para acceder a la matrícula cero, a la gratuidad en las universidades, depende del sistema. Les vamos a explicar eso, de qué se trata, y también semana de nuevos hackeos. Increíble que en Colombia estemos registrando hackeos y hackeos de entidades públicas y privadas. Fue ahora Audifarma. Audifarma, Camila, se suma allá a Sanitas, a otras EPS, y no dejemos por fuera, Camila, el tema del Metro de Bogotá, porque le tengo una cifra. ¿Nos irá a tocar? 81 años llevamos, desde 1942, o sea, los bogotanos hablando de Metro de Bogotá, y se habla ya de una fecha después del 2028 y es 2034 con los cambios de un tramo soterrado que espera incluir el presidente Gustavo Petro, que muchos califican de capricho, ¿no? Eso han dicho. Él se reunió ya con el consorcio chino. El consorcio chino, dice la alcaldesa Claudia López, parece no darle del todo la razón al presidente de la República, pero al final es el que manda y hay mucha plática de por medio. Hablamos de las contradicciones de la semana, otra vez entre el Ministerio de Minas y también el Ministerio de Hacienda. Les vamos a contar en qué van los problemas en las vías de Colombia, con bloqueos y también con derrumbes, y sin duda, otra vez el fiscal Francisco Barbosa, que arremete contra la paz total. Muchas noticias en desarrollo, una semana muy movida y la que viene mucho más, porque el gobierno sigue preparando la nueva agenda legislativa. Así que aquí comienza el Andén. Haremos una primera pausa, ya regresamos para hablar de los dos temas que han generado más polémica esta semana. Ya regresamos a El Andén. Bueno, María Camila, y le decía hace un momento que esta fue una semana además en la que se habló de muchos proyectos del gobierno, muchas polémicas con la reforma a la salud, la reforma laboral, ni hablar también de la reforma pensional, y aparecieron también proyectos que serán importantes en esta legislatura que está por comenzar. Ha confirmado el gobierno a través del Ministerio de Justicia que está listo el proyecto con el que se pretende regular el uso de vientres alquilados, que si vamos a lo técnico realmente se llama es la gestación subrogada. Así que ese es otro de los proyectos que conocimos esta semana. Sí, Camila, el Ministerio de Justicia está preocupado porque ha dicho que esto se ha convertido en un negocio, que lo que pasó de ser de pronto un medio de ayuda para aquellos padres o mujeres que no pueden tener hijos, se ha convertido en un negocio que califica puntualmente de frívolo y hasta infame. Entonces vamos a hablar de ese tema hoy aquí. Sí, señora, y para eso le tengo la primera invitada de esta noche. Se sube al Andén Gisela Almeida. Ella es una mujer que además ha estado en gestación subrogada, así que entiende muy bien cómo funciona, por qué es importante que hayan unas reglas claras como pretende el Ministerio de Justicia. Señora Gisela, bienvenida al Andén, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Cuéntenos su historia, usted cómo termina siendo una mujer con gestación subrogada y hace cuánto tiempo. Bueno, Camila, yo en el momento, hace 4 años, me encuentro dentro del programa de gestación subrogada. En estos momentos me encuentro en gestación de aproximadamente 10 semanas de gestación.
No me arrepiento de lo que estoy haciendo, ya que gracias a esto he tenido la oportunidad y se me han abierto muchísimas puertas, porque la idea de esto no es como mercantil, que es lo que están llamando, una trata de blancas, una instrumentación de cuerpo en la mujer, una venta de niños. Nosotros no somos ese tipo de personajes, ¿sí? Sí. Gisela. Entonces, esto nace por muchas necesidades, no por tema económico, porque acá no hay nada económico. ¿Nace entonces cómo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo al final? Nace por un gesto de amor, más que todo. Es un gesto de amor, es un gesto de amor y de ayuda a aquellas parejas que les han cerrado las puertas, que les han quitado o prohibido su derecho, porque hay una discriminación de género en esta sociedad. Nos estamos relacionando o criando y creciendo en una sociedad muy machista, ¿sí? En que cada quien tiene la razón y no nos fijamos en respetar las decisiones, las culturas y los pensamientos de las demás personas. El bebé que yo estoy gestando es de una pareja homosexual y no me da vergüenza. Ya tiene 10 semanas, nos comentaba Gisela. Gisela, yo entiendo que el tema, digamos, de su iniciativa, de la fundación en la que usted está, aparte de ayudar a los que no pueden, pues, tener ese proceso de gestación, de convertirse en padres biológicos directamente con un vientre, su propio vientre, pero sí no cree que el Ministerio de Justicia quiere regular algo que en muchos casos también se ha visto, Camila, y es que se empieza a pagar, que mujeres tienen hasta 2, 3, 4 partos, y es un tema económico, monetario. No es su caso, pero sí ha pasado. ¿No es necesario regular eso? María Camila, si hablamos de eso, hay una preocupación más grande. No sé por qué en estos momentos, en qué parte quieren regularlo, no lo sé, ¿sí? Pero hay una preocupación más grande y el Estado ha cerrado sus ojos y ha dado la espalda para esas niñas de 9, 10, 11 años saliendo embarazadas, embarazos no deseados, que ellas no están en la disposición ni capacidad. Entonces, nosotros no somos un tema de alquiler de vientre, porque yo no lo puedo hacer 1, 2 y 3 y 4 y 5. Es una sola vez. Y tenemos una red de apoyo con las mujeres que estamos dentro de este programa, con esos padres intencionales de poder amar, el amor de querer tener un ser, de cuidarlo, de respetarlo, ya que le han en sus países cerrado las puertas y que por medio de su distinción de género no han podido, porque el bienestar familiar, el tema de la adopción es mucho tiempo, de 10 a 12 años, y es muy costoso, porque no nos vamos a mentir de que en el bienestar familiar venden también a los niños. Es un papeleo muy grande. Tienes que tener un perfil económico demasiadamente amplio y completo para poderla educar y darle una vivencia a ese menor. Entonces, estos papitos que vienen acá a Colombia a hacer este proceso con nosotras, son unos padres que tienen el amor y la intención, ¿sí? Han ahorrado muchísimos años, entre unos 10 y 9 años, para cumplir sus sueños de tener un hijo, porque no lo quieren en tema de adopción, quieren un hijo biológico y mostrarle al mundo que ellos sí pueden tener un hijo y que no hay una limitación para poder tenerlo. Entonces, no nos ven a nosotros como el país terrorista, porque nosotros a nivel mundial y ante los ojos del mundo somos el país terrorista, el país narcotraficante, el país de prostitución, el de la guerra de Pablo Escobar, y eso no es una negación para el mundo. Pero es otra parte bonita que ellos ven de nosotros, que cómo podemos ayudarlos a poder gestar vidas, como aquella cigüeña que puede traerte un bebé a tu familia, ya que ese bebé no tiene genes de nosotros, ¿sí? Sí, claro. Usted decía hace un momento, perdóneme María Camila, que sobre todo las parejas que vienen buscando ese acompañamiento en la fundación y tener ese vientre subrogado, es decir, en la mayoría de los casos son extranjeros. Sí, señora. Sí, señora. Y bueno, cuando usted habla, Gisela, puntualmente de esas reglas que usted nos mencionaba, que es una única vez, que reciben ese pago mensual, la manutención, ¿quién puso esas reglas puntualmente en el programa en el que usted está? El papá. El papá decide, no es un pago, es una compensación de alimentación, porque se tiene que velar por el bienestar
de aquella mujer, por la salud de aquella mujer que obviamente va a gestar una vida, es un hijo de él, entonces él vela de que la mujer esté bien. ¿Sí? Como unas entes reguladoras acá, de que se encargan de que yo asista a mis controles prenatales, ¿sí? De que yo me esté alimentando bien, de que hay una entidad en la salud, porque es que nosotros no somos un garaje, un laboratorio de garaje, de que voy, me hago cualquier cosa y puedo perjudicar mi vida, ¿sí? No, acá estamos garantizados, tenemos médicos de calidad y con entes reguladoras. Claro. Gisela, pero en este caso, ¿usted conoce a los padres del bebé que tiene hoy en su vida, al que le va a dar vida? Sí, señora, es que nosotros siempre tenemos, antes de hacer el proceso, nosotros hacemos un feeling o un match para conocer esa intención de ese papá, si de verdad cumple con los requisitos de ser un padre, ¿sí? Porque tenemos un acompañamiento psicológico, sociólogo, clínico, ¿sí? Tanto para ellos como para nosotros. Y tenemos una entidad privada a la que nosotros tenemos que ir a nuestro parto cuando se presente y a nuestros controles prenatales. Claro. Usted hablaba hace un momento de la compensación. ¿Cuál es la compensación que reciben las madres que están en este programa? Nosotros recibimos una compensación mensual que es para nuestra alimentación. Velar de que ese bebé, ese alimento que nosotros vamos a adquirir o esa nutrición, el bebé sea un bebé saludable cuando nazca y de que nuestra salud no se vea perjudicada, ya que cuando nosotros estamos un bebé nos descalcificamos y todo el tema. Sí. Entonces, ¿Solo hay compensación para alimentación durante los 9 meses del embarazo? ¿No hay ninguna compensación al final? No, señor. Bueno, yo le quiero insistir, Gisela, en la parte de la regulación por una razón, y es que ustedes prácticamente tienen ya unos requisitos, unas normas establecidas, pero ¿sabe cómo funciona esto en el resto del país? Y si el gobierno los ha buscado para esa regulación, para hacerlos parte de esa regulación en el proyecto. Es que no son normas ni requisitos, señoritas, son criterios, ¿sí? Porque no toda mujer puede gestar un bebé, no tiene la capacidad. Entonces, hay un perfil y un criterio médico, porque aquí prima es la salud y la vida de la mujer. Y sin lugar a dudas eso también es lo que busca el Ministerio de Justicia, poniendo claras las reglas del juego. Una pregunta final, señora Gisela, ¿usted se atreve a decir cuántas mujeres hoy en Colombia o en el programa en el que usted está se dedican a esa gestación subrogada, que muchos la han llamado alquiler de vientre, pero que usted ya nos explicaba la diferencia? Aproximadamente unas 600 mujeres. Y lo van a seguir haciendo, porque hay una necesidad muy grande de una sociedad que ha dado la espalda, el Estado, a este tipo de género que está saliendo hoy en día. Entonces, no queremos que eso siga pasando, no queremos vulnerarle los derechos, ni negárselo, ni ser egoísta en respetar sus gustos, sus ideologías, sus derechos, sus costumbres, etcétera. Y usted lo hace a cambio de esa manutención durante los 9 meses exclusivamente. ¿Usted por qué decide hacerlo? Nos decía ahora, pues para ayudar a esas parejas a las que se les ha cerrado la puerta, pero es que al final es traer un hijo al mundo. ¿Por qué usted en su caso particular decidió hacerlo? Por amor a ayudar a esas personas, porque tienen la intención de verdad amar y de que te van a brindar lo que muchas madres hoy en día le negamos a nuestros hijos. Sí, Gisela, en ese tema puntual del amor, prácticamente que uno de los vínculos más fuertes de la maternidad se crea durante el embarazo. ¿Qué pasa si usted se encariña con ese bebé, por ejemplo? No, sabes que no hay un encariñamiento, porque no me afecta la parte psicológica, que es lo que me quieres tratar de preguntar. Sí, claro. Me afecta psicológicamente. No, para nada. Porque cuando nosotros hacemos esto, o lo vamos a hacer, o tenemos la intención, o lo estamos haciendo, hay una parte psicológica, ¿sí? Por eso hay un feeling, hay un match, y se encarga de que ese papá que tiene la intención y de que esa mujer que va a ayudar a ese papá a gestar ese bebé tenga la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y que no haya una afectación psicológica. En mi caso, no hay ninguna. ¿Por qué? Porque verle el amor
Y el tiempo, ellos ya llevaban aproximadamente 10 años en poder tener un hijo y no lo habían podido hacer. Entonces, si yo me encuentro en la capacidad y en la voluntad de hacerlo, ¿por qué negarle eso? ¿Sabes qué me da tristeza? Ver cuántos niños hay en la calle que los utilizan como método de trabajo, mendicidad, los drogan, y eso no es nada, eso es visto para todo el mundo. Y estamos siendo indiferentes a esa parte. Eso sí me afecta psicológicamente. Ver que hay una sociedad que está siendo indiferente ante esos niños que están siendo vulnerados, ¿sí? Sí. Esas son las preguntas. Al final, en esta polémica está el Ministerio de Justicia con ese proyecto de ley que se va a presentar para regular este uso de vientres alquilados e, insisto, este uso de vientres subrogados. Es Gisela Almeida quien nos ha acompañado esta noche. Gracias por contarnos su historia, por haberse subido al andén. Muchas gracias a ustedes. María Camila, este caso demuestra que, como dice el Ministerio de Justicia, puede convertirse esta práctica en un negocio frívolo, claro, y hasta infame. Decía el ministerio que el objetivo es regular eso, y ahí lo vemos, lo decía hace un momento nuestra invitada. Esto va a seguir pasando, y mientras más rápido sea regulado, más rápido sabremos en qué condiciones se puede alquilar un vientre en Colombia. Va a llegar entonces, Camila, este proyecto al Congreso de la República, porque si bien escuchamos casos como el de Gisela, que tiene toda la buena intención de ayudar a una pareja que no puede concebir un hijo, también hay muchos factores que incluso lo tocábamos al final. A ella no lo afecta el tema psicológico, pero Camila, en la maternidad, en el dar a luz, hay vínculos afectivos de maternidad, y eso es lo que menciona el Ministerio de Justicia, y por eso se quiere regular. ¿Y qué tal si muchos extranjeros escogen Colombia como un destino para poder tener un hijo y esta se convierta en una práctica al final en la que quien paga más es el riesgo en el que estamos y en el que está el Ministerio de Justicia? Hacemos una pausa. Ya viene el debate de esta noche aquí en el andén. Hoy con uno de los temas más polémicos de la semana. Recuerde que usted podrá participar en ese debate usando numeral El Andén. Ya regresamos. Bueno, María Camila, seguimos en el andén, gracias a quienes nos acompañan, y el debate de esta noche lo empezamos a vivir esta semana en Colombia. Finalmente fue la alcaldesa Claudia López la primera en convertirse quizá en la que está de frente oponiéndose a uno de los proyectos que lidera el Ministerio de Justicia. ¿Se acuerda que habíamos hablado, dejamos la pregunta abierta la semana pasada si el fiscal estaba haciendo no oposición a esa iniciativa de la paz total? Pues ahora sí hay respuesta ya directa. Podemos decir que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se opone a una iniciativa del gobierno, la de humanización carcelaria, e incluso convocó una firmatón. Es decir, usted que nos está viendo puede incluso descargar un formulario, una carta de la página de la alcaldía, y si está de acuerdo con los argumentos de la alcaldesa Claudia López, enviarla a Ministerio de Justicia, Presidencia y Congreso. Y es que dice la alcaldesa Claudia López que ese proyecto del ministro Néstor Osuna, que busca humanizar las cárceles, en el fondo, según la alcaldesa Claudia López, lo que busca es impunidad. Y entonces esa es la pregunta de esta noche. Finalmente, dejar que los presos salgan de día de la cárcel para que trabajen, para que estudien, ¿sí es el camino para la resocialización? Es una de las preguntas que hay que hacernos, pero también hasta dónde la cárcel, como la conocemos hoy, está resocializando a los presos en Colombia. Así que le tengo los invitados para debatir esta noche. Arranco con las mujeres. Se sube al andén Luisa Fernanda Portela, profesional en política y además en relaciones internacionales. Hola Luisa, bienvenida. Hola a todos, buenas noches. Un gusto estar nuevamente por acá y por supuesto es un gran debate que el país necesita. También se sube esta noche a El Andén Jonathan Silva, que ya ha estado en estos espacios, en estos micrófonos de Blue Radio, un hombre también, un profesional en política y en relaciones internacionales. Jonathan, buenas noches. Un saludo a todos, gracias por la invitación y ojalá tengamos una buena discusión sobre este tema que nos interesa a todos. Bueno, y también vamos a compartir este espacio en El Andén con Andrés Cabrera, estratega digital. Andrés, bienvenido, buenas noches. Hola Camilas, ¿cómo están? Y a todos los oyentes, gracias. Él es el primero que lo dice así fácil, ¿no? Por la invitación. Camilas. Y yo les tengo a todos panelista nuevo que hace parte también ahora de este equipo del Andén, donde recuerden ustedes, los jóvenes, nos sentamos a hablar de los temas de los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes. Se sube al Andén José Moreno, él es abogado y qué gusto tenerlo aquí, bienvenido. Muchas gracias a las Camilas por la invitación y bueno, aquí estamos dispuestos a realizar el análisis respectivo.
y a todos los panelistas. Señor, arranco con usted precisamente, José. ¿Hasta dónde la cárcel como está hoy en Colombia, como la conocemos de este sistema penal que hay en nuestro país, está resocializando a los presos, a los que cometen esos errores, que al final lo que le dice la sociedad es: usted cometió un error, se tiene que ir a una celda? ¿Sí funciona? ¿Sí resocializa a los presos? Realmente no. Hoy en día, como tal, el sistema carcelario y el sistema penal está en deuda como tal con la sociedad, con esas funciones principales de la pena y sobre todo de la resocialización y el principio de humanización del derecho penal, toda vez que las personas que llegan a las cárceles no salen resocializadas, no salen dispuestas a integrar de nuevo la sociedad, a aceptar como tal las normas, sino por el contrario se vuelven más profesionales en la delincuencia, se vuelven realmente unos expertos en realizar actividades delictivas y que no los atrapen, en ocultar las pruebas y además en desarrollar y desplegar todos sus contactos para que eso lo entre a aplicar a la sociedad cuando se recupere su libertad, y por eso es una gran tasa de reincidencia la que tenemos hoy en día, y a eso es lo que se está atacando hoy en día con este proyecto. No es cierto que este proyecto vaya a permitir la impunidad, no es cierto que este proyecto vaya a excarcelar como tal a miles de privadas de la libertad. Por el contrario, lo que va a permitir este proyecto a mediano plazo y a largo plazo es que estas personas realmente se resocialicen y disminuya la reincidencia y por lo tanto genere un efecto en los índices de criminalidad. Y así las cosas, si no es un camino viable que los presos sigan estando allí para resocializarse, Luisa, entonces, ¿cuál es la salida? No, pues bueno, yo ahí sí siento un poco de lo que acaba de decir el compañero que hoy nos acompaña José. Por primera vez, José, gracias por recordarme el nombre, y es que no se puede dar como una premiación a quienes de alguna manera han cometido algún tipo de crimen, que básicamente es penal porque por algo están en la cárcel. Entonces, hoy en día, digamos que lo que nos preocupa ante esta propuesta es, bueno, ¿quiénes son los que van a salir de la cárcel? Hablaba la alcaldesa en su momento que seguramente serían los que estén en la cárcel por crímenes de menor cuantía o por crímenes, pues digamos que son los menos... Delitos menores. Delitos menores, exacto. Entonces, uno dice, ¿cuáles podrían ser los delitos menores, Camila? Hoy, por ejemplo, en Bogotá, la mayoría de los delitos son delitos menores porque creo que habían dicho que los delitos menores son los que impliquen menos de 4 millones, por ejemplo, en robos. Sí. Pero entonces un celular puede ser un robo y además... Yo lo diría de esta manera, hasta podría ser una tentativa de homicidio como lo hemos visto en Bogotá, que es que ya no te roban solo un celular, si primero te sacan un arma, seguramente cortopunzante, te amenazan o te hieren para robarte. Entonces digamos que uno de los problemas principales que hoy tenemos, sobre todo lo que vivimos, o por ejemplo yo que vivo acá en la capital, es que la inseguridad está disparada y como ahora nos dicen que seguramente estas serían las personas que saldrían de la cárcel, que de hecho... Como lo dice también Claudia López, ahí sí, ella lo recalcó, de 10 personas que cogen seguramente 2 son criminalizadas y 8 los dejan en libertad. Entonces hay una discusión interesante que realmente preocupa a los ciudadanos, si además esos 2 que pudieron coger de los 10 también van a salir a las calles a seguir delinquiendo. Ok, aquí lo que el gobierno, yo creo que como raro, este gobierno se ha caracterizado por hacer todo con los pies. Improvisar. Y creo que aquí hay una improvisación muy fuerte sobre estos temas y es, si bien en Colombia hay una alta tasa de reincidir, o sea, tenemos 98.000 personas de población carcelaria y reinciden 23.000. Y de esas 23.000, el 23% son personas que tienen casa por cárcel. Y ojo, que una de las propuestas que tiene el ministro es darle casi que libertad a las personas que tienen casa por cárcel. Y ojo, porque aquí el alta de reincidencia en casa por cárcel es alta. Ahora, aquí hay algo que también me preocupa y es que el ministro está diciendo que es que aquí no hay que construir más cárceles, y aquí estamos realmente en un gran problema y les voy a poner un ejemplo que es un ejemplo bastante debatible, pero son datos duros. El Salvador es el segundo país con más presos por cada 1.000 habitantes, 655, y es el país que hoy tiene uno de los países que tiene más seguridad en el mundo, porque esto ha funcionado con mano dura contra los bandidos.
y aquí los queremos consentir. Y ojo con una cosa, ojo la política de Bukele. La política de Bukele sí ha sido colocarlos a trabajar para que paguen su estadía en la cárcel. No para que puedan pagarse el celular, no para que puedan pagarse el internet, porque es que una persona, o sea, la norma debe estar. Ojo, porque aquí se hablaba de que el ministro lo dijo en otra emisora y él expresaba y dijo, o sea, las personas, los hombres que no han pagado su cuota alimentaria tienen que salir de la cárcel. Y pues esto realmente es una vaina totalmente absurda. Ahí, Jonathan, yo quisiera preguntarle puntualmente por el tema de la resocialización. Que está comprobado que a veces las cárceles son centros de capacitación del crimen, salen incluso peores como lo decía José, y pues muchas veces se comprueba que la mano dura que usted nos menciona no necesariamente lleva a que esa persona, que es un ser humano, que tiene derechos y que tiene también el derecho del trabajo, se le debería otorgar para su resocialización, pues no termina cumpliendo esa pena para salir siendo una mejor persona. En eso, ¿cómo debería operar eso? Miren, ahí? El tercer delito en Colombia por el cual las personas van a la cárcel es el homicidio. Esas personas que mataron también eran seres humanos. Y también residen, ¿no? Ojo, mujeres, niños. Acuérdense que hace un mes a un niño lo mataron porque llegó un bandido a robar al papá, avalió la camioneta donde estaban y murió el niño. Esos también son seres humanos. Yo creo que, claro, los derechos humanos, todos estamos de acuerdo que todo el mundo tiene dignidad humana. Pero es que también hay unos límites en la sociedad. Ahora, en Colombia, ¿por qué reinciden tanto? Y recuerden que la mayoría de crímenes los cometen desde las cárceles, porque es que les dejan el celular, les dejan y que es que hablen, hay una que se discusión comuniquen. importante y que Jonathan lo trae acá a la mesa, y es entonces la solución no es suprimiendo efectivamente esas conductas criminales, sino en realidad es un tema más estructural de cómo están funcionando entonces las cárceles. Entonces, ¿qué pasa? Ahí también hay un tema seguramente hasta de corrupción interna, que no permite que esa resocialización, que en principio debería ser así, se dé. Entonces tenemos una permisividad excesiva a muchas de las personas que están dentro de la cárcel, y que aparte no hay realmente programas que vayan o que indiquen el camino hacia esa resocialización que se espera de las personas que estén en la cárcel, sino que al contrario, como lo dice Jonathan, es como una cuna del crimen que los está formando de nuevo para que salgan en las calles seguramente y reincidan en sus comportamientos. Yo quiero decir algo con respecto a lo que decía Camila sobre el tema de los derechos humanos y lo que decía Jonathan con respecto a Nayib Bukele, y es que Nayib Bukele dice primero los derechos humanos en El Salvador. Y recordemos primero el contexto. los derechos humanos de las personas que trabajan, que son honradas, que cumplen la ley, no primero los derechos humanos de los que están en la cárcel, de los que roban, de los que atacan a las buenas personas. Ahora bien, tenemos que ir un poco más profundo, en donde hoy un juez tiene 300 procesos en promedio solo en la justicia, no tiene un policía judicial que lo apoye en todo ese tema, en donde desafortunadamente la policía no está capacitada para cumplir el debido proceso, y es allí donde la fiscalía pierde el 60% de los casos. Ahora, José decía, no es que vaya a haber impunidad, cuando se lo saquen. Yo quisiera preguntarle a José, ¿por qué no va a haber impunidad? O sea, no es solo decir que no va a haber, sino que quisiera conocer cuáles son los datos y los argumentos para uno decir que no va a haber impunidad. Inclusive porque yo quisiera seguimiento a esas exactamente. Yo oí al ministro y decía que ahora para la domiciliaria ya no se va a usar brazalete, sino que existen otras tecnologías, y decía esta palabra textual: infinitamente más baratas. Pero no dijo cuáles eran las tecnologías para manejar a los presos que están en domiciliaria. Entonces, aquí hay demasiados vacíos, ¿sí? Que ahorita el 14 de febrero va a haber una manifestación por todos lados en contra de reformas que ni siquiera han salido a la luz pública. A favor. ¿Sí? A favor y en contra. Entonces quiero como conocer un poco del contexto, porque yo realmente no he visto esa reforma. Mire, lo importante acá es analizar varias cosas. O sea, el derecho punitivo, si se utiliza en exceso, siempre ha ocasionado como tal la deshumanización del ser humano. Es decir, ha
generado los mayores crímenes en el siglo XX, los mayores crímenes, y ha ocasionado más muertes que las mismas guerras. Y todos esos casos, lo de los nazis, la Gestapo, la KGB, son utilizados a partir de ese discurso en el que nosotros los que sí somos honrados, ciudadanos de bien, pues vamos a callar y vamos a doblegar a las otras personas de cualquier manera. Hoy en día el sistema no está funcionando y hay una indignidad. Uno, una indignidad en el hacinamiento carcelario. Dos, en los fines de la pena se pero están es que en Bogotá a quien más le aplican robos es a la clase media bogotana en Transmilenio, sí, pero no a la clase alta. Eso no es gente de bien, no, como podríamos estigmatizarlos. Es la gente clase media bogotana la que pero está también robando. La clase Transmilenio lo usan las personas de clase baja, estratos no, por 1, 2 y eso 3. te estoy diciendo, aquí viene la clase media, la clase baja, o sea, que es feo hablar de clases, pero hablemos de estratos socioeconómicos, digamos del estrato 1 al estrato 3 tienen que usar Transmilenio, y pues son a las personas que más roban, y esta gente no es ni nazi, no es ni fascista, sino que realmente aquí sí se tiene que hablar de justicia. Pero yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuántas personas hay, o sea, cuál es la capacidad de, por ejemplo, Bogotá, cuál es la capacidad de las cárceles en Bogotá? Las capacidades son de 10.000 personas. Y el hacinamiento está elevado más o menos en 1.800 personas. Aquí hay una solución. Pero construyan otra cárcel. Claro, pero a ver, en esa solución que están planteando y que trae a la mesa Jonathan, construir más cárceles sí será el punto de partida para resolver el hacinamiento. ¿No será que si construimos una cárcel en 2-3 meses, esa cárcel también está llena y al final este es un círculo vicioso? Sí, claro, Camila. Eso pasa como los vehículos. Usted construye una carretera más grande y llega más vehículos y siempre va a haber pero es bueno que se coloque ese tema sobre la mesa. Mira, ¿qué pasa? Mira, en el derecho penal funciona algo que es la resocialización, y el derecho penal funciona para limitar ese ejercicio del poder punitivo en exceso. Y hoy en día, claro, la sociedad quiere una sanción, quiere una pena, quiere ver a la persona casi que condenada, muerta, a veces decapitada, pero el derecho penal construye unos principios básicos para humanizarlo y para que ese sistema esa avalancha de deseo de venganza no se sobrepase como tal a esos abusos que ha sobrepasado. ¿Y eso qué implica? Que nosotros construyamos realmente un proceso de resocialización. ¿Para qué? Para solucionar conflictos, porque si no el conflicto se vuelve cíclico. Pero es lo mismo que el cuento de la paz total. Mira, mira qué ha pasado hoy en día. El Meta, ¿sabes cómo está azotado el Meta por la delincuencia, por la paz? Mira, en el Meta han secuestrado la semana pasada a 2 ingenieros de petróleos. ¿Alguien ha hecho algo sobre ese tema? Pero es que el cuento es diferente. Pero es que el gobierno quiere paz, paz y paz. Exactamente, usted dice, son delitos, listo. El secuestro es un delito. Subieron las penas. ¿Cuánto disminuyó del índice de reincidencia o de criminalidad? Estamos errados totalmente en creer que una pena que suba 10, 15 años más. Pues pero entonces vamos a terminar normalizando comportamientos que no deben ser definitivamente aceptados. O sea, eso ahí es una discusión. Pero es que no deben ser aceptados. Por ejemplo, lesiones personales, básicas, las sencillas, un golpe menos, una incapacidad, una injuria y calumnia, ¿tienen que estar en la cárcel? Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otro tipo de delitos que también están ahí contemplados. Yo siento que el tema del en la reforma. Yo siento que el tema del tema punitivo, del sistema punitivo, pues nos ha llevado a cosas como que se roben 55 billones anuales en corrupción, o que le manden una carta bomba al director del IMPEC. Entonces, ¿hasta dónde es que vamos nosotros a permitir que los angelitos estén allá en la cana, estén allá en la cárcel, mandando mensajes de texto a personas, calumniando, haciendo estafas, extorsionando y planeando asesinatos? O sea, lo que necesitamos son unas cárceles en donde estén lejos, ¿sí? Yo considero que no tienen que estar en el circuito de ciudad, digamos, sino alejados, en donde tengan condiciones realmente que vayan atadas a los crímenes que cometen, a las situaciones, y que produzcan cosas que necesita el gobierno, el Estado. Por ejemplo, comida para los pobres, para los programas como el PAE, por ejemplo, en tierras en donde hay capacidad de producción, y que sean ellos los que produzcan para el Estado, y que además produzcan para ganarse su propio alimento, que si quieren changuita, que si quieren carnita,
trabajen y paguen. Eso que dices, Andrés, tiene dos cosas muy importantes. Mira, lo último que tú hablas es realmente lo que se propone en el proyecto. Es el servicio de utilidad. Que las personas que están presas realmente generen una utilidad, un servicio de utilidad pública. Bueno, es que creo que sobre eso no hay discusión, pues, definitivamente. Y la segunda, la primera, yo no puedo decir, voy a mandar a la persona, a separarla como está totalmente de la sociedad, porque es ahí donde se rompe el chip. O sea, yo no es que las vaya a escarcelar. Mira, las personas que van a salir o las personas que van a permitir luego de que cumplan una determinada pena, y no es que haya impunidad, porque es que se les van a sancionar, pero uno, se van a quitar delitos que no deben estar en el Código Penal, porque es que hace 10 años nos hicieron creer que todas las conductas, todo lo debe resolucionar el Código Penal, cuando no, cuando está el derecho civil, cuando está el derecho administrativo, porque es que el derecho penal hay un principio que es la última ratio, es decir, lo último a lo que yo debería acudir. Dos, delitos y eso hace parte de los delitos de lesiones personales. Dos, esos delitos tan graves son los que deben mantenerse como tal y deben seguir siendo sancionados. Y aquí en este proyecto de reforma no se van a excluir. Bueno, pero es que hay la discusión entonces cuáles van a ser los delitos y cómo los van a acá a dividir. Porque entonces tenemos, por ejemplo, se presenta una protesta, como seguramente pasó en el marco del paro nacional. Pasan muertes por culpa de algunos protestantes que cometieron delitos contra la ciudadanía, o que impidieron, por ejemplo, el paso de las ambulancias, o todo lo que pasó, por ejemplo, acá en Bogotá, en el Transmilenio, de esos delitos, Luisa, en el Portal de las Américas, por ejemplo, ese tipo de delitos que están en el marco de una protesta. Pero eso ya lo respondió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo esta semana, no van a salir libres. Esto es lo que dice el ministro, yo se los voy a traer a la mesa en esta discusión que ustedes tienen. No se permitirá a aquellos jóvenes o a aquellos procesados o condenados por delitos relacionados con menores de edad y abuso sexual. Tampoco homicidio, tampoco delito contra la corrupción en general, nada que tenga que ver contra el robo de dinero. Pero eso es un poco... Dice el ministro. Dice que no va a haber concierto para delinquir en las protestas. Por ejemplo, lo dijo ayer el ministro. A mí se me parece que hay concierto para delinquir. ¿Saben por qué? Porque hoy tenemos y hemos visto cómo inclusive el mismo presidente, desde antes de posesionarse, inclusive el mismo día de su posesión, dijo: los jóvenes en el marco de la protesta del paro los vamos a liberar. Él lo dijo así. Por eso estamos en estados de derecho. Hoy vemos cómo él sigue insistiendo a la justicia para que muchos de esos jóvenes sean liberados, independientemente de. Ya ahí toca era mirar qué es lo que por qué delito está cada uno procesado, y digamos que está en la cárcel. Y no fue por ese plan y esa propuesta por la que votaron los colombianos en las urnas desde campaña. Habló de liberar a jóvenes de primera línea, ¿no? Los colombianos votaron porque les dijeron que iba a haber cambio, y eso obviamente es un significante vacío muy poderoso en comunicación política, y la gente se comió ese cuento entero. Mira cómo están hoy todos los Pero yo creo que vayamos a los datos duros. Yo no sé si ustedes han revisado los delitos que el compañero acaba de mencionar. El 2% de la población carcelaria está presa por esos delitos. O sea, si sacamos toda esa gente, no vamos a solucionar el problema de hacinamiento. Realmente aquí tenemos... O sea, todavía hay impunidad, y les voy a poner el caso de la impunidad que existe en temas de violación, de abusadores sexuales. El 92% de impunidad existe en ese país. Pero ellos no saldrían, ellos no estarían cobijados en esta. Pero por eso, ¿a qué tema voy? Y aquí es donde quiero desarrollar mi argumento. Y es que estamos en un gobierno progresista. Y el progresismo a lo largo de la historia, sobre el tema del derecho penal, sobre el tema de la jurisprudencia, ha dicho que el castigo, y ha argumentado, desde el mismo Michel Foucault argumentaba que para qué el castigo, que hay que, entre comillas, resocializar, pero cuando van a desarrollar la idea de resocialización no lo logran, y aquí hay puro humo ideológico, porque si de verdad la población que está presa por esos delitos, que al parecer no son tan graves, fuera significativa, yo diría tienen la razón, pero no la tienen porque realmente están entre el 1 y el 2%. Ahora, ¿qué es lo que sí se quiere meter con todo esto? Y aquí están los micos en las reformas, y aquí hay algo en el derecho que se llama hermenéutica, y después con eso pueden saltarse otros delitos. Ustedes dicen, este es menos grave, después vamos a este que no es tan grave. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que dar es un debate ideológico muy duro, porque tú decías, la gente votó por eso. No, la gente no sabe por qué votó. Bueno, pero lastimosamente la gente no sabe. Son millones de colombianos. La gente no sabe qué postura ideológica tiene. La gente sí sabe que por TikTok, que por Facebook, que por Instagram le meten cuento, y eso es lo que está pasando en Colombia. Centremos en el debate. Miren, aquí el proyecto va a eliminar varios delitos, y va a generar como tal uno va a humanizar el sistema carcelario. Ustedes estarían de acuerdo, por ejemplo, en este artículo,
impedimento y perturbación de la ceremonia religiosa, que perturbe o impida celebración de ceremonia o función religiosa de cualquier culto permitido. En el Código Penal, ¿estarían de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo que metan, no, hay que eliminarlo. No, hay que meterlos presos. Mire, te voy a poner un ejemplo. Por interrumpir un culto. En Bogotá, eso podría permitir que las feministas que queman iglesias salgan libres. No, pero vaya, no las si vas a quemar una iglesia es un daño en bien ajeno, no, pero vaya que sancionarla por eso. Por eso te digo, pero no por el poder de los artículos y el poder de la hermenéutica. Sí, pero es que hay uno repetido. O sea, es que ¿la hermenéutica existe o no en el derecho? Es que siempre va a existir. Pero mire que Jonathan, mire un punto ahí clave, y es que Jonathan ahí ya mencionó otro delito. José está hablando de los delitos menores como la simple interrupción, no el daño en bien ajeno ni afectación también a otra persona. Recuerden que una ley antidiscriminación sobre el tema de iglesias cristianas católicas, y así yo llegue y le eche un madrazo al pastor, al cura, estoy incurriendo en un delito de discriminación. No, yo recuerdo para que Jonathan, si una persona se divorcia, entonces también hay que meterlo a la cárcel. Si es infiel, también hay que meterlo a la cárcel. No, pero aquí ¿cuántas personas están presas por infidelidad? Todos los problemas no hay que meterlos. ¿Cuántas personas están presas por infidelidad? No, eso ya es ridiculizar el argumento. ¿Por qué me está poniendo un ejemplo de que cualquier problema entonces hay que arreglarlo? No, eso no existe en el Código Penal. Señor Andrés, lo escucho. No, pero yo te estoy hablando y quiero para que me quede claro a la audiencia. El ejemplo que nos acabas de colocar es totalmente fuera de contexto, porque en Colombia existe una ley antidiscriminación que si yo hoy le grito, insulto a una persona homosexual, a una persona de raza afrodescendiente, a una persona que tiene una convicción religiosa, voy Jonathan preso. Es muy importante porque hoy en día ese ejemplo fue el peor que tema de la discriminación, no es el peor, eso también muy claro con el tema de la comunidad. En un segundo ya regreso con ustedes. Digamos que ahí es importante lo que Jonathan está diciendo, y ridiculiza un poco el argumento José, porque efectivamente sí se presta para que inclusive, por ejemplo, hoy en día que vemos tanto todo lo que está haciendo la comunidad LGBTI, por ejemplo, para que no haya discriminación, se preste para eso. Entonces, yo siento que es un argumento que un análisis de eso toca hacerlo más profundo, porque podemos recaer inclusive sobre cosas que hoy en día ya se han alcanzado. Entonces, la discusión no es tan rápida, no me parece que sea por ahí. Andrés, por ejemplo, este dato. El presupuesto nacional le otorgó 6.8 billones de pesos a la justicia y esperaban hacer una adición de 1.2 billones. Es palabras más, palabras menos, estamos en 8 billones de pesos de presupuesto. Pero de acuerdo a The World Justice, que mide la justicia penal y la efectividad del sistema, ¿sí?, en investigación, entre 140 países estamos en 136. En puntualidad y eficacia, 125. En efectividad del sistema penitenciario, de 122. En la imparcialidad, en el 121. En ausencia de corrupción del sistema penal, en el 102. Y así, en promedio, estamos de 140 en el puesto 120. Es justo que con 8 billones de pesos de presupuesto anual para la justicia estemos rankeados de 120. Y ojalá que, ya que hablamos de justicia, ojalá que mañana esté destituido Mauricio Liscano, ya que están haciendo reformas a la justicia. Ya salieron las denuncias de que es un abusador sexual y es la mano derecha del presidente Gustavo Petro. No nos salgamos tanto del tema. No, pero es que aquí lo que a mí me molesta del progresismo es que vienen a sacarnos reformas y a creerse moralmente superiores, y las bombas se les están estallando adentro. Y esto lo único que van a crear son micos. Ya les dije, ojo, porque ese ejemplo que pones transgrede la ley 1482 del 2011. Ahí te la Andrés, lo que tú dices es muy importante. O sea, el presupuesto se está gastando en algo que no teníamos que gastarlo. Hoy en día el código tiene excesivas conductas que no deben estar en el código. 1. 2. La justicia es ineficaz, no porque existan, porque las personas existan muchos delitos y tengan una pena de 30 años. No, porque lo que tú acabas de decir, no hay suficiente como tal personal para tener una justicia efectiva. Claro, porque están dedicados a otro tipo de delitos. Claro, porque realmente la reincidencia es alta. Y el derecho penal no debe, porque el concepto principal del derecho penal es la última ratio, para los casos más graves, no para cualquier caso que se me ocurra, cualquier conflicto social que yo tenga, está haciendo el gobierno. Tengo que incluirlo. Sí, es lo que está haciendo el gobierno. Jonathan, espérame un segundo, termina y vuelvo con usted.
la perturbación como tal a una iglesia religiosa, a la ceremonia, eso no debe estar en el delito de injuria no debe 1482. estar. La inasistencia alimentaria no debe estar, porque el bien jurídico que protege, por ejemplo, la inasistencia alimentaria es la familia, y cuando tú metes preso a la otra persona ni siquiera puede llegar a suplir la familia ni la unidad familiar. Por el contrario, genera divisiones, y eso que genera a largo plazo un choque y un conflicto más profundo. Entonces el derecho no está sirviendo para su razón social, que es solucionar conflictos. ¿Y cómo busco esto a largo plazo? No de manera irracional, en donde metemos de una vez a la cárcel, o más, damos una pena de muerte a una persona que cometió un homicidio, damos asistencia laboral a esa madre que quedó como tal, como cabeza de familia, y ya se le dio la pena. No, por eso no existe. Eso no es un argumento. Le pones 60 años, una cadena, casi que es una cadena perpetua. Le puedes poner cualquier pena de muerte. Pena de muerte en otros países. Eso no va a funcionar cuando tienes una estructura de resocialización. Son los países musulmanes los que tienen. En Estados Unidos también tiene pena de muerte. No se come el semáforo. No solamente los países bajando, ¿no? Por eso. Pero Estados Unidos también tiene. Y cuando condenan, por eso es ahí. Pero entonces, ¿por qué la percepción aquí en Colombia es que tenemos una justicia súper laxa? O sea, aquí a nadie le da miedo. ¿Sabes por qué? Aquí a los políticos no les da miedo ser corruptos y que les metan 5 o 6 añitos de cárcel. Al que se roba el celular, tiene otras necesidades, le toca ir a ver cómo le da de comer a su familia, pero también no le importa qué le va a pasar. ¿Sabes por qué eso, Andrés? Por lo que tú dijiste ahorita, la impunidad, y esa impunidad se hace a partir de ¿qué? Porque de esa ineficacia del Estado. Si las personas, miren, es que el delito genera una prevención general positiva, una prevención general negativa. ¿Cuál es esa prevención general negativa? Cuando las personas, porque es un delito, yo me inhibo a cometer el delito. Pero hay otra prevención que, oiga, si yo cometo el delito, pero no me capturan, pues yo tengo una alta probabilidad de que no me capturen, entonces lo voy a hacer. En Estados Unidos es diferente, y si el sistema acá mejorara en la efectividad, en que las personas que capturara las metieran presas, o sea, que en ese sentido nos da la razón, que el problema entonces termina siendo estructural del sistema y no en la premiación de reducir la pena criminal para quienes la cometen, y básicamente premiarlos para que salgan de las cárceles en este momento sin cumplir la pena por la que fueron condenados. Claro, por eso yo decía, el problema puede ser estructural cuando en la institución pasan muchas cosas y no se está llevando los recursos direccionados para donde debe ser. Entonces yo siento que el tema sería redistribuir seguramente ese presupuesto que hay y mirar realmente cómo se puede resocializar, pero no disminuyendo esas penas criminales para quienes ya están allí. No, pero que aquí no se están disminuyendo penas. A mí me parece... No, pues se van a sacar, seguramente se van a sacar. Claro, pero ¿cuáles son las penas mínimas? A mí sí me parece que aquí hay una incoherencia del progresismo en Colombia cuando nos vienen y nos dicen que es que no hay que saturar la justicia, que el último eslabón es el tema penal. Pues mandémosle ese mensaje a Roy Barreras o a Francia Márquez, que se la pasan denunciando a todo el que se les opone. Y yo voy para allá. Usted habla de congestionar la justicia. Antes de que nos vamos de ese tema, y es lo que hay de por medio en esta discusión y lo que nos hace llegar a este tema es una decisión de la alcaldesa Claudia López, que ha pedido que todos los ciudadanos, ustedes o yo, descarguemos una carta y la enviemos en un correo electrónico a 3 correos electrónicos que ella misma escogió: Presidencia de la República, el Congreso de la República y el Ministerio de Justicia. ¿Será que eso al final también de alguna manera está congestionando este sistema ya en problemas, y una discusión que se debería tener, pero es un camino adecuado discutir a través de esos derechos de petición y cartas que se envían? Camila, aquí hay 2 cosas. Una, obviamente la alcaldesa Claudia López está en campaña presidencial, eso no es un secreto. ¿Usted cree entonces que esa decisión y esa pelea es por campaña? Para mí eso es populismo, lo que está haciendo Claudia López de como llegar a sus extremos. Realmente es lo que hizo con la consulta anticorrupción. Literal. Y pues que estemos de acuerdo en ciertos lineamientos con Claudia López es un poquito incoherente venir a hacer eso, pues por la imagen de Claudia López está caída. Ahora, lo que me preocupa de esta reforma es que está proponiendo eliminar temas que ya están consagrados en la 1482 de discriminación religiosa, y aquí tenemos que colocar la lupa y tenemos que empezar a hacer un control político de las comunidades de fe a esa reforma a la justicia, porque en los últimos años nos han vandalizado iglesias.
Según Open Doors, una organización internacional, Colombia es el primer país en el continente con más persecución religiosa. Datos avalados por la misma ONU. Entonces yo creo que aquí tenemos que poner la lupa sobre lo que está haciendo el gobierno. O sea, que el gobierno quiere perseguir a todos los que se le opusieron para que él llegara al gobierno, y eso me parece muy delicado. Y por el otro lado, lo de Claudia López, pues eso es populismo. En última instancia, yo creo que esto es un debate, y sí lo creo que se debe discutir en el Congreso de la República, porque aquí sí se van a cambiar leyes. El único que debe cambiar leyes en este país es el Congreso de la República. Si no les gustan las leyes que hay, cambien la Constitución. Yo creo que el tema pues de Claudia López es como para hacer bulla, pero en algo que estoy de acuerdo con ella es que ahí hay un trino. Tanto esfuerzo que hacen para coger un delincuente que queda suelto en menos de 2 horas, 3 horas. O sea, eso hace que también se desmotive pues la policía, que tiene que arriesgarse, que tiene que encontrarlos, que tiene que cogerlos, que a veces, por ejemplo, a mí me robaron el celular y yo no supe ni quién fue, cómo fue. Fue una situación donde me sentí vulnerado, violado, atracado, y no pasa nada. Y el mismo que me robó el celular seguro ya le robó a otro en Transmilenio, seguro ya lo tumbó de la bicicleta, seguro, o sea, pasan situaciones realmente graves que desde mi concepto lo primero que hay que hacer es ir a la profundidad de lo que está sucediendo en la justicia colombiana, tanto con jueces, con fiscalía, con todos los actores, y posteriormente a eso sí pensar en vamos a soltar a X o Y o a Z. Se nos está acabando el tiempo, así que José, la última muy rápida y regreso con usted, Luisa. No, mire, lo importante de entender la humanización son 2 cosas, y de sacar estos mitos que dijo Claudia López, que se va a escarcelar a los delincuentes. Eso no va a pasar, eso que está claro. Las personas que cometen un delito van a pagar, van a tener una pena. Ahora, lo que se está ampliando es esos programas de resocialización, esos programas de utilidad pública que le permitan al delincuente realmente resocializarse, y esa persona no se resocializa estando aislada completamente, porque ese sistema es el que tenemos hoy en día y no funciona, no está funcionando hace más de 50 años. Por el contrario, hay que darle las posibilidades a los que cumplan con ciertas características, a los que están ya en esa fase de resocialización y casi listos para salir a la libertad, poderles brindar esas oportunidades de educación, de trabajo, de ser alguien en la vida, que puedan salir a la sociedad teniendo como tal un conocimiento que les permita trabajar, no llegar a seguir delinquiendo. Esto no va a ser para las personas que no van a salir en libertad, no van a tener una libertad preparatoria, que era lo que Camila decía al principio, que salir a trabajar en el día y regresar en la noche. Eso pasa en muchos países, y esos son sistemas, uno de muchos programas para resocializar. Ahora, eso tiene que cumplir ciertos parámetros para que se cumpla. El ministro decía que los que estén en domiciliaria, que si tienen que ir al médico, que llamen al IMPEC y que les mandan camioneta para llevarlos al médico. Eso cuesta un billetal, lo dijo tal cual. Hoy en día también cuesta, y tenerlos enterrados también allá también cuesta. Total, y peor aún, costar más eso. Tienes a las personas allá y no las sacan. Entonces, imagínate tu mamá. Yo creería que es mejor. Imagínate a tu mamá que tiene que ir a una clase, a una cita de la EPS, y no la sacan, y su mamá ya sufriendo el corazón, y no la sacan. Eso es deshumanizante. Pero ahora imagínate, que supuestamente si no la sacan estando allá, ahora imagínate que les van a mandar carro para que los lleven. Yo, Andrés Cabrera, pienso que primero hay que humanizar el Estado desde su fondo y desde su base, para luego pensar en humanizar las calles. Y este debate apenas empieza, se me está acabando el tiempo. Ya así se que, Luisa, acabó el tiempo. Le tengo que hacer la última, porque además el ambiente político de esto, María Camila, dependerá de la discusión los próximos días. Es que de eso, Camila, íbamos a hablar precisamente porque el gobierno le va a apostar en estos siguientes 4 meses a sacar muchas reformas, y recordemos que todavía tiene las mayorías en el Congreso, a pesar de que hay molestias en la Alianza Verde, incluso en el mismo pacto histórico. Lo más probable es que casi todo lo que presente el gobierno salga aprobado. Luisa, muy corto, ¿hay ambiente? ¿Será que políticamente esto ve la luz verde al final de la discusión en el Congreso? Muy corto, por favor. Yo creería que seguramente no va a tenerlo, porque no está muy claro. Primero tendrán que presentar efectivamente el documento, y de ahí a que se hagan los debates y que lo aprueben, de aquí a 4 meses seguramente no va a pasar. Esperemos que realmente no se apruebe como hoy el ministro lo expone. Sin embargo, Camila, hay que ser muy claros en esto, y hoy estamos debatiendo sobre un documento que efectivamente no lo conocemos. Ese punto es clave, a cabalidad. Camila. Entonces esperemos que hoy el debate que hicimos pues no se vaya un poco a la basura.
esperando a ver qué es lo que va a salir. Entonces, muy atentos a eso y sobre todo me reitero mi posición que las conductas penales no se deben suprimir porque eso a la final es darle un mensaje a los criminales de que efectivamente el crimen paga y ese así no las debería cosas, ser el habrá mensaje. que ver si el día que esto llegue al Congreso el capital político del gobierno es el mismo, porque ya habrá pasado la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. María Camila, se nos acabó el tiempo, así que a todos, gracias por haberse subido esta noche al andén, gracias por acompañarnos, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Recuerde, esto es El Andén.